y Recording también in el progress. catabolismo de las proteínas. Además, el exceso de secreción de glucocorticoides sobrepasa la capacidad de hidroxiesteroides hidrogenasa 2, que va para transformar con rapidez cortisol en cortisonas. El exceso de glucocorticoides también interfiere con los sistemas reguladores centrales, ocasionando supresión de las gonadotropinas. Como consecuencia, hipogonadismo va a darse con amenorreas, y por otra parte también va a ser supresión de la hormona TSH. Las manifestaciones clínicas, hay manifestaciones clínicas inespecíficas y otras son específicas. Las inespecíficas tenemos obesidad, diabetes, hipertensión, hirsutismo, depresión. Obesidad es una obesidad central por la redistribución de la grasa, ¿no? Por la lipólisis que hay. Entonces, va a degradar la grasa del tejido celular subcutáneo y va a concentrar la grasa a nivel del cuello o alrededor de los órganos vitales. Entonces, hay obesidad central. Diabetes, la hiperporción del corticoides va a llevar a la diabetes. Va a haber hipertensión, va a haber hirsutismo, va a haber depresión. Como existe manifestaciones específicas, también hay otras que son manifestaciones específicas. Y esas manifestaciones específicas tenemos la fragilidad de la piel, hematomas fáciles, estrías violáceas, miopatías proximales. Van a ser las manifestaciones específicas. Además, en lo que es en la enfermedad de Cushing, ya que estamos hablando de un adenoma en la adenohipófisis, aparte de estimular a las células corticotropas de producir ACTH en su aumento, también esto puede hacer de que actúe sobre propio melanocortina, a que aumente la producción de melanocitos. Entonces la hiperpigmentación va a aparecer a nivel de la flexura de codos, en los nudillos de las articulaciones de las manos, no, lugares donde entra mayor fricción. Entonces, la hiperpigmentación va a estar presente en la enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing ACTH dependiente, llamada también esta, ¿no? Y no va a estar presente en síndrome de Cushing o ACTH independiente. Porque síndrome de Cushing, afectación netamente de la glándula suprarrenal, ¿no? Ahí está el adenoma, el causante que está llevando, mientras en la enfermedad de Cushing el adenoma está en la adenohipófisis. Y esto, como está en la adenohipófisis, entonces a los propios melanocortinas va a estimular para la hiperproducción de la melanocita. Los pacientes con síndrome de Cushing pueden estar en peligro de trombosis venosa profunda por hipercoagulación. También experimentan depresión, ansiedad. Además, en manifestaciones cardiovasculares también van a tener hipertensión, hipercolesterolemia. A niveles óseos, osteoporosis, osteopenia, fracturas vertebrales. Tenemos entonces las manifestaciones de resumen: grasa corporal por la lipólisis, ganancia de peso, obesidad central, cara redonda, fase en una llena, ¿no? Tejido adiposo, cuello de búfalo. La característica es el cuello de búfalo por la ganancia de peso y obesidad central. Como hay obesidad central, entonces tejido celular subcutáneo periférico de las extremidades, etcétera, de tejido celular subcutáneo va a disminuir. Por eso en la piel va a estar caracterizada por su ubicundez facial, piel delgada, brillante, hematomas fáciles, estrías amplias, púrpuras, hirsutismo. En los huesos tenemos osteopenia, osteoporosis, fracturas de las vértebras. En los músculos, debilidad, miopatía proximal, sistema cardiovascular, hipertensión, hipopotasemia, edema, aterosclerosis. En el metabolismo, intolerancia a la glucosa, dislipidemias, sistemas reproductivos, disminución de líbido en hombres, en las mujeres, disminución de amenorrea. En sistema nervioso, irritabilidad, la habilidad emocional, depresión,
A nivel de la sangre, vamos a tener leucopenias, ¿no? Y además el sistema inmunológico, ¿no? Como esto también va a participar, van a actuar, ¿no? O en los procesos alérgicos pueden actuar. Por tanto, susceptibilidad aumenta las infecciones, incrementar de cuento de células sanguíneas por las leucopenias que pueden llevar a esta. Hay eosinopenia, con riesgo de incrementar trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Ahí están las estrías violáceas, ¿no? A nivel de los nodillos, las hiperpigmentaciones. En ese algoritmo, en el diagnóstico de síndrome de Cushing, distribución de grasa, miopatía proximal, estrías, amenorrea, hirsutismo, intolerancia a la glucosa, hipertensión diastólica, osteoporosis. Estudios iniciales que se va a confirmarse: excreción del cortisol libre en orina 24 horas para ver si está por encima de sus parámetros. Prueba de dexametasona de toda la noche, después tomar también la muestra de la orina para ver, detener el cortisol. Si es positiva, diferenciar el ACTH en plan. Si el cortisol está aumentado en esa prueba, diferenciar el ACTH si está normal o está aumentada. El ACTH normal aumentada, la ACTH aumentada, hablemos. ACTH aumentada mayor a 15 picogramos, hablamos de enfermedad de Cushing. En este caso, la lesión está arriba en la hipófisis. Entonces, en ese caso, se solicitará resonancia magnética de la hipófisis, la prueba de la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? La prueba de dosis elevada de dexametasona. Y si este está elevado, estamos frente a enfermedad de Cushing, cirugía hipofisiaria transesfenoidal, ¿no? Enfermedad de Cushing, si es que está aumentado. Por otra parte, en el otro lado, el ACTH, si está disminuida a menos de 15, eso quiere decir que la lesión está netamente en la glándula suprarrenal. En este caso es síndrome de Cushing, ACTH independiente. De las glandulas suprarrenales, ¿no? La hormona liberadora de corticotropina no tiene aumento. Hay hiperplasia suprarrenal, macronodulares, tumoraciones adrenales. Entonces, en este caso, estudiar netamente la glándula suprarrenal y en la glándula suprarrenal hasta encontrar el causante del macroadenoma o qué está sucediendo, ¿no? Para poder solucionar, ¿no? El tratamiento del síndrome de Cushing. La enfermedad independiente al ACTH, primero la enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing hablamos cuando el causante no está en la suprarrenal, el causante está en el hipotálamo. Y el causante principal de los tumores hipotalámicos, los adenomas hipotalámicos, entonces resolver sería eso, extirpación quirúrgica. El tratamiento de extirpación selectiva del tumor hipofisiario, corticotrófica. El causante de producir abundante cantidad de ACTH que está estimulando la glándula suprarrenal. Entonces, después, si se acusa la enfermedad hipofisiaria, hay varias opciones terapéuticas, incluyendo una segunda cirugía, una radioterapia, radiocirugía estereotáxica, suprarrenalectomía bilateral. En caso de que sea de causa estimulante metastásicas, oncógenos de algún otro lugar, que está haciendo que la ACTH se libere en forma ectópica, en este caso, que está estimulando a la suprarrenal y no encontramos en qué lugar está el tumor, el cáncer, de qué lugar es el que está mandando los oncógenos y está haciendo que la ACTH se libere. Estas situaciones son importantes vigilar los estudios de imagen de la ACTH, ¿no? En este caso,
el tratamiento sería hasta encontrar ¿no? los medicamentos que pueden suprimir la síntesis de los glucocorticoides. Los fármacos orales como metirapona, cetoconazol, ¿no? Metirapona, cetoconazol, mitotano serían entonces, en casos graves de exceso de cortisol, se puede utilizar estos medicamentos para inhibir la biosíntesis del cortisol. Lo opuesto del síndrome de Cushing, vamos a encontrar la insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal va a presentarse en 5 por cada 10,000 habitantes. El de origen más frecuente va a ser hipotálamo hipofisiario, 3 de cada 10,000. De los 5 a 10, 3 va a ser en hipotálamo hipofisiario y 2 va a ser de origen netamente de la glándula suprarrenal. Cuando está en la misma glándula suprarrenal, no insuficiencia suprarrenal primaria, pero si está en adenohipoxia hipotálamo secundaria. Casi la mitad de los últimos casos de lo que estamos hablando de la insuficiencia suprarrenal primaria, de la afectación netamente de la glándula suprarrenal, casi la mitad son de tipo autoinmunitario. La otra mitad son causas genéticas o pueden ser causas infecciosas, como en este caso en nuestro medio, que es la tuberculosis. Es mucho más común la insuficiencia suprarrenal que se presenta por la supresión del eje hipotálamo hipofisiario como consecuencia del tratamiento de glucocorticoides exógenos, ¿no? Cuando glucocorticoides en demasiado tiempo vamos a dar en altas dosis, entonces ese eje hipotálamo hipofisiaria deja de activarse y en un momento, cuando deja de dar los glucocorticoides exógenos de golpe, entonces puede llegar a una insuficiencia suprarrenal brusca. La insuficiencia suprarrenal primaria, aquí estamos hablando de la lesión netamente en la misma glándula suprarrenal. En mitad de los casos autoinmunitarias, ¿no? De esas autoinmunitarias, el 30% son autoinmunitarias aisladas y el 60% van a ser asociadas al síndrome poliglandular autoinmunitario, ¿no? Un poliglandular autoinmunitario y el 10% a síndrome poliglandular autoinmunitario 1 asociado con candidiasis y distrofia ectodérmica. Los pacientes con este cuadro de síndrome poliglandular autoinmunitaria son tipo 1, tipo 2. Los dos tipos pueden darse. Un poco más frecuente va a ser los del tipo 2. Es mucho más prevalente. Con asociación confirmada con la región genética HLA-DR3 en el complejo principal de histocompatibilidad. La enfermedad autoinmunitaria coincidente más frecuente incluye acompañarse estos síndromes poliglandular autoinmunitarias 2 y el 1 están asociados, ¿no? Con tiroiditis autoinmunitaria, vitiligo, diabetes 1, anemia perniciosa, etcétera. Otras causas poco frecuentes en otros países, pero en nuestro medio es mucho más que es frecuente, es la suprarrenolitis tuberculosa. Causa tuberculosis para insuficiencia suprarrenal. Y si tendríamos que pensar en nuestro medio, insuficiencia suprarrenal, ¿no? Si bien es tipo autoinmunitaria a nivel en otros países, la causa, y entonces en nuestro medio tendríamos que plantearnos, además de eso, pensar también en tuberculosis suprarrenal. Ahí tenemos nuevamente la creación de la síndrome poliglandular autoinmunitaria tipo 2, otro suprarrenal autoinmunitaria aisladas. Hay por infección suprarrenal por tuberculosis, citomegalovir HIV,
infiltración suprarrenal por metaslinfomas, sarcoidosis, amiloidosis, hemorragias suprarrenales como infecciones meningocócicas, inducidos por fármacos, mitotano, cetoconazol, aminoglutetimida, suprarrenalitis bilateral, por ejemplo, el tratamiento del síndrome de Cushing después de una nefrectomía bilateral. La insuficiencia suprarrenal secundaria es consecuencia, ¿no?, de disfunción del eje hipotálamo hipoficiario, excluyendo la supresión iatrogénica, porque la mayor parte de los casos en ocasiones puede ser por tumores hipoficiarios o hipotalámicos. Las causas más raras incluyen la apoplejía hipoficiaria, ya sea como consecuencia de un adenoma hipoficiario o también de un síndrome de Shiga. La deficiencia aislada de la ACTH a veces es ocasionada por enfermedad autoinmunitaria e infiltración hipoficiaria. Los tumores hipoficiarios, los adenomas, serían los más frecuentes. Dependiendo del tamaño, va a provocar efecto de masa, pero además puede inhibir a las otras células tropas y llevar a hipotiroidismo, hipogonadismo, ¿no? Otras tumoraciones que afectan la región hipotálamo hipoficiaria, craneofaringiomas, meningiomas, radiaciones hipoficiales también, radiaciones administradas a tumores hipoficiales, tumores cerebrales, hipofisitis autoinmunitaria también puede llevar. La apoplejía, ¿no?, por hemorragias hipoficiarias, por infarto hipoficiario, el síndrome del Chicano que mencionamos acá. Infiltración hipoficiaria inducida por fármacos, exceso crónico de glucocorticoides endógenos o exógenos, deficiencia de propio melanocortinas. Las manifestaciones clínicas de insuficiencia suprarrenal primaria por pérdida de secreción de glucocorticoides, de mineralocorticoides. Mientras en la insuficiencia suprarrenal secundaria netamente va a ser de los glucocorticoides y no así de los mineralocorticoides. Esta diferencia, aquí en insuficiencia suprarrenal también va a aparecer la hiperpigmentación de los nudillos. Pero a diferencia del síndrome de Cushing, en síndrome de Cushing había, ¿no?, la hiperproducción de propia melanocortina, estimulaban melanocitos, la hiperpigmentación. La consecuencia era en enfermedad de Cushing, adenoma que estaba en adenopófisis. Entonces, como está en adenopófisis, esa estimulación se daba. Entonces, la hiperpigmentación era en enfermedad de Cushing. En este caso, en insuficiencia suprarrenal, también va a haber hiperpigmentación, pero la hiperpigmentación no se va a darse cuando hay afección de la adenopófisis. Esta vez va a ser de la misma glándula suprarrenal. El mismo hecho de que cuando la glándula suprarrenal está alterada, entonces hay deficiencia de producción de glucocorticoides. Y los glucocorticoides, por retroalimentación, ¿no?, va a aumentar en el hipotálamo la hormona liberadora de corticotropina. Y esta estimula a las células corticotropas productor de la ACTH. Y en esa hiperestimulación que está dando, también puede estimular a la propia melanocortina, llevando a la hiperpigmentación. De esta manera, entonces, en las insuficiencias suprarrenales, la hiperpigmentación va a ser en las insuficiencias suprarrenales primarias, en la afectación netamente de la glándula suprarrenal. Mientras en el síndrome de Cushing, la hiperpigmentación va a darse en la enfermedad de Cushing cuando la afectación está en la adenopófisis. Enfermedades hipotalámica hipoficiaria pueden ocasionar manifestaciones clínicas adicionales por participación de los ejes endocrinos, ¿no? Hipotiroidismo, de las gónadas, hipogonadismo, hormonas de crecimiento alterado, ¿no?
y además efecto de masa. Es importante conocer la insuficiencia suprarrenal iatrogénica. También hay insuficiencia suprarrenal iatrogénica en aquellos pacientes que están dándose glucocorticoides, ¿no? También el síndrome de Cushing iatrogénica, lo que más frecuente vamos a ver y lo que van a ver ustedes en primer lugar, lo que es síndrome de Cushing iatrogénica, cuando corticoides ya sea para artritis o cual otra causa toman, entonces van a ver esa característica de la distribución de la grasa, cuello en búfalo, ¿no? Todas las características que tiene. Entonces, en esos pacientes se debe suspender los corticoides en forma progresiva, no de golpe. Porque si estaba con síndrome de Cushing, etcétera, y de golpe lo van a retirar los corticoides, entonces puede llevar a una insuficiencia suprarrenal brusca. ¿Por qué? Porque si los suspendes por corticoides que estaba exageradamente, ¿no? Los suspendes, pero como le estaban dando por vía oral glucocorticoides, ya su eje hipotálamo hipofisiario no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque no había necesidad del hipotálamo de producir el hormona liberador de corticotropina, de la adenohipófisis no había necesidad de producir el ACTH. ¿Por qué? Por corticoides exógenos estaban emplazando todo lo que tenían que trabajar ellos. Pero si los suspendes de golpe, entonces, al suspender de golpe, como estaban dormidos este eje hipotálamo hipofisiario, va a tardar en entrar a activarse. Hasta entonces va a entrar el paciente en insuficiencia suprarrenal. Insuficiencia suprarrenal, las manifestaciones: fatiga, falta de energía, la hiperpigmentación. Les aclaré que va a darse en la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Va a haber hiponatremia, va a haber hiperpotasemia. Hiponatremia es asociada sobre todo a la deficiencia de mineralocorticoides, pero también puede ocurrir en insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿no? Por disminución del inhibidor del cortisol. Deficiencia de glucocorticoides también ocasiona ligero aumento de la concentración de TSH. Insuficiencia suprarrenal aguda generalmente se presentan después del periodo prolongado de manifestación inespecífica. Se observa con frecuencia en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria. En las primarias va a haber pérdida de secreción de glucocorticoides y mineralocorticoides. ¿Por qué? ¿Por qué la insuficiencia suprarrenal primaria netamente va a dar glucocorticoides y mineralocorticoides va a afectar? Porque es debido a que si estamos hablando como una de las causas, ejemplo, autoinmunitaria o causa tuberculosa, entonces, ¿cuál sea la causa? Cuando está afectando a la glándula suprarrenal, no se va, esa afectación tuberculosa, por ejemplo, no se va a enfocar netamente a las células fasciculares, a la zona fascicular netamente afectar. También lo va a afectar a las otras zonas que está al lado. En este caso, a la zona glomerular, donde va a producir lo que son la aldosterona, ¿no? Entonces hay mineralocorticoides, glucocorticoides. La pérdida de secreción glucocorticoides y mineralocorticoides. Glucocorticoides, la zona fascicular cuando está afectando, y mineralocorticoides es cuando la zona glomerular va a estar afectada. Entonces, esto lleva a hipotensión ortostática, dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, ¿no? Alteraciones neurológicas, estupor, coma. Este es en resumen, ¿no? Fatiga, falta de energía, pérdida de peso, mialgia, fiebre, anemia, TSH ligeramente aumenta, hipoglicemia, hipotensión, hiponatremia. Síndrome de Cushing, cuando la afectación de la zona fascicular, de los glucocorticoides. Cuando las mineralocorticoides también se están afectando, dolor abdominal, náuseas, vómitos, hipotensión, deseo de consumir sal, hiponatremia, hiperpotasemia. Y por último, esa afectación de insuficiencia suprarrenal primaria, zona glomerular, zona fascicular y reticular también puede afectar. Si afecta, ¿no? En esta falta de energía, piel seca, pérdida de líbido, pérdida de vello pubiano, etc.
El diagnóstico de insuficiencia suprarrenal se establece con la prueba de cocitropina, hormona estimulante de la producción del ACTH, es como la hormona liberadora de corticotropina. Para la insuficiencia se define por lo general como concentración de cortisol menos de 500 a 550 nanomoles por litro o 18-20 gramos por 100 ml, como está obtenido a los 30-60 minutos después de la estimulación con la ACTH. En esta circunstancia, la prueba de tolerancia a la insulina es una opción, pero es bajo la vigilancia del especialista, tendría que ser fecha. Las medicaciones al hacer el cortisol en suero tienen utilidad diagnóstica limitada, así como concentración basal del cortisol pueden estar disminuyendo simultáneamente a causa de signos de sueño fisiológico. Las pruebas para establecer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal no deben retrasar el tratamiento. Obtener muestras sanguíneas para cuantificar el cortisol basal. Si esto está disminuido, entonces se debe iniciar nomás el tratamiento. Además de la parte clínica que va a tener, si las manifestaciones está presentando, por ejemplo, un paciente que estaba tomando corticoides, de golpe lo han suspendido y las manifestaciones va a presentar fatiga, debilidad, dolor abdominal, náuseas, vómitos, hipotensión, hipoglicemias, ¿no? Eso está entrando en una insuficiencia suprarrenal. En este caso, se poner corticoides inmediatamente. También la renina está aumentada en el plasma, confirma la presencia deficiente de mineralocorticoides. Sospecha clínica de insuficiencia suprarrenal, pérdida de peso, fatiga, hipotensión, hiperpigmentación, hiponatremia. Estudios iniciales con grandes diagnóstico, cortisol en el plasma, después de inyectar 250 microgramos de cocitropina, ¿no? Biometría hemática completa, sodio, potasio, creatinina, urea, tirotropina, diagnóstico diferencial, si es ACTH aumentado, ACTH normal. Ahora, el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal por la hipotensión que presenta la hidratación inmediatamente. Mencionamos, hay hipotensiones, náuseas, vómitos, hay hipoglicemias que está llevando, entonces sustitución de glucocorticoides debe iniciarse mediante inyección, bolus 100 miligramos de hidrocortisona, después 100 a 200 para 24 horas. Sustitución también de los mineralocorticoides, ¿no? Debe iniciarse cuando la dosis diaria de hidrocortisona se ha disminuido a 50, pero mineralocorticoides para poder utilizar aldosterona no vamos a tener medicamento, ¿no? Entonces, el hidrocortisona es lo que se utiliza en lugar de eso, en spray. Sustitución con glucocorticoides para el tratamiento de insuficiencia suprarrenal crónica debe administrarse una dosis que sustituya la producción fisiológica diaria del cortisol. En el embarazo se quiere un aumento de un 50% más de las dosis. Una sustitución de los mineralocorticoides, aquí está, en una insuficiencia suprarrenal debe iniciarse con dosis de 100 a 150 gramos de fludrocortisona. La combinación de tratamiento debe evaluarse mediante toma de presión arterial. Además, debe cuantificar la frecuencia del sodio en suero, potasio, renina plasmática. Las concentraciones de renina deben de mantenerse en el intervalo de referencia en límites altos. Los cambios de dosis de glucocorticoides también pueden impactar la sustitución de mineralocorticoides. También es necesario ajustar la dosis de mineralocorticoides durante el embarazo. Y por último, si hay alteración de los andrógenos, porque la insuficiencia suprarrenal no solamente va a afectar a la zona fascicular ni a la glomerular, también a la reticular puede afectar. Entonces, en este caso, la sustitución con andrógenos, a los andrógenos suprarrenales se sustituye y puede administrarse de hidroepiandrosterona, 25 a 50 miligramos una vez al día. Bueno, aquí quedamos entonces, jóvenes. Por lo menos hemos recuperado lo que vimos, ¿ya? Está bien, doctor. Está bien.